los famosos José Arcadio, Aureliano, etcétera, las 6 o 7 generaciones que hay. Y en una oportunidad yo me enfrenté al reto, digamos, de hacer una ponencia sobre esta novela, muy estudiada ciertamente, yo la había leído y releído, pero no había hecho un análisis especial. Pero ante este reto me encontré, ¿no? Y es algo que afirmo en este contexto, por eso lo comparo con al personaje de Silvio Rosedal, con el personaje de Mauricio Babilonia, que según mi modesto punto de vista es uno de los personajes más importantes de 100 años de soledad. ¿Y quién es este Mauricio Babilonia? Buendía, llamado también el antropófago. Es el personaje de la penúltima generación y es el personaje que descifra los manuscritos de Melquíades, donde está precisamente la historia de toda la familia Buendía. Entonces, este personaje aparentemente secundario, sin embargo, es el que tiene esa tenacidad, como la tiene en este relato Silvio Lombardi, por encontrar las claves y descifrar la historia, y darse con la sorpresa que ese libro que está descifrando es un libro en el cual el propio descifrador es personaje, ¿no? Y entonces ahí viene ese juego maravilloso en que cuando él adelanta la página, ve que los acontecimientos también se adelantan, ¿no? Se aceleran. Y hay una maravillosa allí experiencia de la lectura simultánea, ¿no? Creo que el texto literario se acerca a eso, busca propiciar que nosotros hagamos una lectura simultánea. Y eso es lo que hace Ribeiro si consideramos la totalidad de sus relatos. Nos ofrece la historia o las historias de muchos personajes. Bueno, seguimos con esta faceta de Silvio como muy entusiasmado con la tarea interpretativa. Decimos, fiel a su proclividad a textualizar todo lo que observa, o sea, convertir todo lo que observa en texto, examina una y otra vez las formas de las rosas y llega a la conclusión de que aquellas no son solo eso, sino también figuras geométricas. Enseguida intuye que esas figuras, círculos y rectángulos, a su vez, corresponden a puntos y rayas del código Morse. La acuciosidad con que progresa Silvio en su quehacer indica que no es un simple lector, sino sobre todo un ducho criptógrafo, como Mauricio Babilonia, de 100 años, ¿no? Es decir, como ya hemos indicado, una persona que sabe cifrar o descifrar mensajes que encierran un enigma o secreto. En efecto, es de ese modo como Silvio encara la tarea en que está concentrado. Una vez que ha establecido la identidad del código en que, según su hipótesis, está cifrado el mensaje, el Morse, se propone conseguir a como dé lugar las claves de dicho código. Recordemos que no fue fácil hacerlo, pero en posesión de los datos que le hace llegar el telegrafista de Tarma, el protagonista hizo la conversión y encontró que dichas figuras daban como resultado la breve palabra res. Exploró, como sabemos, los posibles sentidos del breve monosílabo. Igual la operación cumplió con la palabra ser, revés del anterior, incluso considerando a esta sigla, ¿no? Hacer, generó algunas frases que tenían como inicial cada una de las 3 letras. Por ejemplo, soy excesivamente rico, ahí están las 3 letras, osado entrante, reparar, ahí están las 3. Pronto comprendió que este ejercicio de producción textual no lo llevaba a ningún lado o solo le hacía crear expresiones incoherentes, ¿no? Juega con el lenguaje. Eso también es algo verosímil y algo lícito en un personaje de ficción. Pero fiel a su vocación de revelar algo que las letras escondían, volvió a la carga sobre sus ya conocidas palabras y les encontró otros sentidos. Creyó comprender ahora que la palabra res se relacionaba con la naturaleza productiva y ganadera de su casa hacienda, y entonces decidió dedicarse a incrementar la cantidad de reses y a mejorar el rendimiento de las vacas lecheras. Y por ese camino, en efecto, consiguió llevar su propiedad al tope de su producción.
y ahí encontró un límite para seguir creciendo. Y se produjo un estancamiento que repercutió en el ánimo de Silvio, porque se dio cuenta de que la opción elegida no le había producido ningún beneficio en lo personal. Él seguía sintiéndose igualmente vacío y preguntándose para qué demonios había venido al mundo, ¿no? Es el gran enigma de todos los seres humanos, ¿no? Como dice Vallejo, a este lugar donde nunca dije que me trajeran, o algo así. Así somos lanzados al mundo todos los seres humanos y nos esforzamos por encontrarle un sentido a nuestra vida. Reiterando una costumbre que no podía abandonar, insistió en extraer alguna clave válida que escondía res, y así la relacionó nuevamente con la palabra cosa. Y al establecer esta conexión pensó que se trataba tal vez de adquirir muchas cosas. Dispuesto a superar esta carencia, comillas, hizo entonces una lista de lo que faltaba y se dio cuenta de que le faltaba todo. Cerramos las comillas. Al final esta vía tampoco lo llevó a conseguir nada significativo, ¿no? Confundido por el laberinto en el que se desenvolvía, optó por invertir una vez más el orden de las letras y se reencontró con la palabra ser, ser. Su actitud consistió en tomar el término no solo como un verbo, sino como una orden, ¿no? Imperativa. Consecuente con ese mandato, se propuso examinar cuál era el estado de la cuestión con respecto a sí mismo. Se evaluó, ¿no? Comprobó que él no estaba haciendo, es decir, no acataba la orden que bulle en cada espíritu humano. Establecida la falta, pensó en llevar a la práctica algunos proyectos que lo condujeran a ser. Varios de ellos eran disparatados y los descartó, hasta que lo entusiasmó la idea de ser un violinista, como uno, Hashka Jefe, cuya foto vio Silvio en la revista Live, que es una revista que existió realmente. Ahí en la nota 21 hay una información sobre esa famosa revista Live en los años de su niñez en Lima. En realidad, según hemos señalado, cuando niño el protagonista tuvo que renunciar a tocar el violín, porque su padre lo obligó a trabajar en la ferretería. De modo que lo que hacía ahora era retomar ese sueño lejano, y puso en ello un esfuerzo sin igual, y al cabo de poco tiempo recuperó su habilidad interpretativa, y, comillas, meses después ejecutaba ya solos y sonatas con una rara virtuosidad, dice el narrador. Y continuamos, y cuando tuvo necesidad de contar con un maestro para continuar con su aprendizaje, sería un ayudante, ¿no? La suerte lo ayudó porque encontró muy cerca un violinista que era dice el narrador, músico y ejecutante genial, y con él siguió adelante. Se llamaba Rómulo Cárdenas, y no solo le dio clases, sino que pensó que con él podía cumplir en Tarma el sueño de toda su vida. Esta persona tiene varios sueños, ¿no? Varios anhelos. Dice el narrador cuál era el sueño que él quería de toda su vida y que se dio cuenta que lo podía cumplir con Rómulo Cárdenas. Dice, ese sueño era, comillas, tocar alguna vez el concierto para 2 violines de Johann Sebastian Bach, ¿no? Ese proyecto unió más a los dos personajes y Silvio decidió llevar a la práctica su sueño, tocar con Rómulo e invitar a los asentados de Tarma. Quiso hacer algo en grande y aprovechar para agasajar a sus vecinos. Lamentablemente, aunque había invitado a 100 personas para el concierto y una cena, solo asistieron 12, ¿no? Entonces es un personaje pues que sigue diferentes vías, ¿no? Y un fracaso no lo inhibe, al contrario, es una motivación para continuar. Según el narrador, la interpretación musical fue extraordinaria. Silvio y Rómulo, comillas, dice el narrador, cada cual sobre su instrumento, crearon en esos momentos una estructura sonora que el viento se llevó para siempre, perdiéndose en las galaxias infinitas. Eso es lo que dice Ribeiro.
Seguimos. Por cierto, los asistentes no se dieron cuenta de que esa noche habían asistido, comillas, a un hecho artístico de valor universal, ¿no? Así ocurre a veces, ¿no? Uno no se da cuenta de la trascendencia de esos hechos en el momento y solo lo hace después, o uno no está capacitado también. Refiriéndose a este cuento, Peter Elmore, dice que el escrutinio de los textos, es decir, el proceso crítico, analítico y ético de la lectura, ocupa así en Silvio el Rosedal un lugar decisivo, ¿no? Personaje que está en un constante proceso de análisis, de búsqueda, de exploración, de búsqueda del sentido de la vida. En suma, Silvio Lombardi llega a constituirse en un actor que, sin haber tenido una formación personal, educativa y cultural completa, ¿no?, supo enfrentar y resolver los retos que le presentó la vida. Casi un autodidacta, ¿no?, consiguió realizar algunos de los sueños de su infancia, en la que la figura de la madre, que murió muy temprano, le inculcó un gusto por la expresión artística. Y en otros planos más prosaicos, Silvio se desenvolvió con un sentido común apreciable. Su primera decisión importante consistió en reconocer el valor material y simbólico de su propiedad heredada, la cual se convirtió en el eje de su existencia. Por eso hemos afirmado, pues, es el objeto de valor que hace posible toda esta historia extraordinaria. También nos parece destacable que haya renunciado a vivir en una gran ciudad de la costa como Lima. Caray, qué buen sentido común tenía Silvio Lombardi. Lo confirmamos más ahora, Dios mío, ¿no? Y se haya ido a vivir a una zona serrana, no a una ciudad, Tarma, sino a un espacio semirural, la Casa Hacienda, que es uno de los problemas que se presentan en la actualidad, justamente en que la vida urbana se hace muy difícil, ¿no? Y entonces en nuestro país o en otros países, una de las búsquedas es eso, vivir en otros espacios, en otros tipos de ambientes, acercarse a la naturaleza, acercarse a lo rural, tener una vida más austera, una vida más auténtica, al margen del consumismo, del fárrago, de la violencia que se produce, y justamente en estos días esto se ha exacerbado a límites realmente intolerables, ¿no?, que hacen la existencia una experiencia muy complicada. Ya estamos terminando, decimos, estas apropiaciones, estas renuncias, este cambio de vida, ¿no?, dejar Lima e irse a Tarma, a Rosedal, resultó una experiencia exitosa para él. Como decimos, el final es abierto, de manera que no podría descartarse la posibilidad que se pueda casar con la prima, o puede emprender un viaje, en fin, ¿no? Es un personaje en todo caso que ha dado pruebas de su constancia, de su entereza, de su búsqueda, y creo que eso es algo esencial en un ser humano. Transformado de pronto en un hacendado, rol temático que le era extraño, se esforzó en mantener y acrecentar el nivel de producción agraria lechera, y fue un buen competidor de los demás propietarios del lugar, con los que estableció un nivel de relación aceptable, pero guardó su independencia, ¿no? Consciente de su personalidad, renunció a casarse con alguna candidata lugareña, y de ese modo salvaguardó los límites de su vida, dada la soledad, aunque decimos que queda ahí una posibilidad, ¿no? Retomó su gusto por la música clásica, alcanzó un buen nivel de competencia interpretativa, con el apoyo de un violinista cuya calidad rescató el valor de un violinista de esa zona, y con el cual llevó adelante el proyecto de ofrecer un concierto para la comunidad tarmeña. Lamentablemente, la falta de cultura musical de los invitados impidió, ¿no?, que estos se dieran cuenta del valor del concierto ofrecido. Su altruismo no solo se manifestó en su deseo de brindar arte de primer nivel a sus vecinos,
sino también en la decisión de ofrecer apoyo material a dos familiares que lo necesitaban, su prima Rosana y su sobrina Roxana. Aunque no había tenido ninguna relación con ellas, aceptó que ambas viajaran hasta el Rosedal y se quedaran a vivir allí. Impactado por la belleza de su sobrina y asumiendo su condición de pariente, la joven no dudó en organizar una gran fiesta para que Roxana celebre por todo lo alto sus 15 años. Silvio participó con entusiasmo del gran baile, se sintió feliz por estar cerca de ella, pero también fue consciente de que la joven cumpleañera debía enamorarse de un pretendiente de su edad. Cuando se dio cuenta de que un invitado había logrado atraer la atención de la festejada, el tío generoso se retiró del lugar y se marchó para realizar un gran concierto para sí mismo, ¿no? Por todas estas razones consideramos que el protagonista Silvio en el Rosedal es un sobrio y apasionado héroe del conocimiento y de la generosidad, ¿no? Bueno, ese es nuestro análisis conjunto sobre este relato. Estamos casi al borde de la hora. En fin, no sé si haya alguna pregunta o en todo caso alguna inquietud de nuestro querido Pedro Arriola, que tenemos ahí al frente. Nos da mucho gusto verlo y nos da mucho gusto que el Club Ribeiro nos haya acompañado y que nos siga acompañando, por cierto, porque todavía nos queda una última sesión que será el próximo lunes. Sí, Pedrito, no sé si hay alguna pregunta. Gracias por su acuciosa y por su amplio estudio de Silvio en el Rosedal. Además, le cuento que en el Club Ribeiro sus textos son libros de consulta. Qué bueno, qué bueno. Permanentemente, doctor. Bueno, doctor, yo he ido también jugando al criptólogo. Está muy bien, está muy bien. Justamente con otros compañeros hemos ido descubriendo claves sembradas por Ribeiro. Ah, mire, usted qué interesante. La res, pues resulta ser las iniciales de la sobrina, Roxana Elena. Claro, sí, lo hemos dicho. Ser es Silvio en el Rosedal, ¿no? Claro. Sí, todo encaja. Sí, encaja. Y descubriendo estudiando así acuciosamente el texto, pues le encontramos un hierro a Ribeiro, porque al mejor cazador se le va la paloma. Por cierto. Es como una anécdota, ¿no? Nadie es infalible, Ribeiro es un maestro, pero como un detalle, como una anécdota, ¿no? Claro. En parte del texto narrativo dice: invierno limeño que aparecía al fondo de un pozo, diferente en la sierra. En cambio era verano, sol todo el día, con frío seco y estimulante. Se cree a veces, doctor, usted sabe que mientras en Lima es verano, en la costa es invierno o viceversa, y no es así porque el invierno o las estaciones del año no se dan si son regiones próximas. Sí. Las estaciones se diferencian por hemisferios. Ajá. De tal manera, estamos en el hemisferio sur, sí. En verano, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, etc. Sí. Están en la otra estación. Entonces le encontramos este hierro anecdótico, digamos, ¿no? Pero doctor, yo quería plantearle a usted algunas hipótesis que he elaborado sobre el cuento. Yo considero, doctor, que este cuento de Ribeiro es el cuento de los cuentos de Ribeiro. Es el túmulo de su narrativa y permítame sustentarle por qué. Usted me dirá qué le parece, si concuerda o discrepa. En primer lugar, tiene dos aspectos fundamentales. Resume como ningún otro cuento suyo su arte poética y también su ideología personal. Paso a sustentarle, doctor, a ver qué le parece. Punto 1. Silvio Rombardi es el epítome de los personajes ribeiranos. ¿Por qué? Porque es un típico personaje de 40 años, solterón, sin oficio ni beneficio, sin esposa o hijos, es un perfecto desarraigado de la vida. 1. 2.
es un personaje además idealista, Ajá. porque no tiene apego a lo material. A lo material. Tal es así que ese inicial deslumbramiento por la propiedad luego produce él un cierto hastío y un desencanto, sí. y no siente ninguna atracción o interés por el aspecto material. Material, claro, está por encima de eso, ¿no? Él es un idealista nato. Y tercer punto, aquí viene pues lo que hemos conversado, lo del carácter del apego de Ribeiro, la afición de Ribeiro por lo misterioso, por lo misterioso, por lo oculto, ¿no? Por acceder de alguna forma al conocimiento de la verdad. Claro. Es permanente en la gran motivación de Ribeiro por acceder al conocimiento, ¿no? Este sería un punto 2. Y tenemos también otro punto 3, el apego de Ribeiro a la música. Claro. Miren cuántos aspectos vamos descubriendo, ¿no? Sí. O sea, y todos estos ítems los plasma en este cuento maestro, este cuento tipo. Sí, pues. El apego de Ribeiro a la música, y allí también encontramos otra clave. Cuando él habla del concierto de Bach, nos hemos dado el trabajo de rastrear, y se refiere al concierto en re menor para 2 violines y orquesta. Ajá. Y invito a que lo escuchen, es de una belleza sublime. Seguramente. Concierto en re menor para 2 violines y orquesta, donde en este fragmento Ribeiro nos habla de su gran amor por la música, claro, pero también paradojal, doctor, porque él ama la música clásica, pero también ama la música popular, claro, incluso a esta música que él llama guachafa, ajá, porque le gustaban ciertos boleros de la Sonora Matancera, claro, de Bienvenido Grande, etcétera, ¿no? Entonces su amor a la música no hacía distingos. Sí. También se plasma acá la mala suerte que tienen la mayoría de los personajes de Ribeiro en el amor. Ajá. Todos los personajes ribeirianos son desafortunados en el amor. Y por último, doctor, esta cierta resignación al destino de la soledad, a la negación de un futuro, de ser una vida perdida, ¿no? Y por eso que él dice que al final su mejor concierto lo toca para nadie. Y allí también podríamos relacionarlo con ese dicho de Luder, donde dice que su mejor gol lo metió en una cancha polvorienta y donde tú digo a unos cuantos borrachos. Entonces, con este final, doctor, nos reafirmamos también en ese concepto permanente en su vida de Ribeiro, del escepticismo, de reconocer esa frustración del ser humano por no poder acceder a la verdad, ¿no? Y creer que esa incapacidad también le permite sostener, como lo dice en su prosa 199, que en la vida no hay certezas, pero sí hay una, que efectivamente no existe ninguna. Entonces, eso hemos ido descubriendo, un cuento maestro, no sé qué le parece lo que... Sí, ha resumido usted la universalidad, la originalidad del personaje en todas sus facetas. Creo que no ha quedado nada fuera de esa exégesis, y el cuento es un reto para ese tipo de lector, ¿no? Este cuento tiene un tipo de lector, es algo que quizás se podría añadir. No puede ser leído puede ser leído por cualquier persona, pero va a apreciar más la persona que esté en su capacidad. Por ejemplo, la música. Me ha dado un dato extraordinario. No había tenido la curiosidad de escuchar esa pieza musical, pero sin duda la referencia precisa que da el narrador lleva a que todo el lector vaya y compruebe, ¿no? Es decir, que los datos que pone ahí el narrador son extraordinarios. Claro, estos tiempos son muy complejos, siempre lo han sido, pero vemos, y lo he subrayado, la entereza que tiene este personaje.
Ahora, don Pedro, yo soy un poco optimista. Yo pienso que Silvio Lombardi se va a casar con la prima, ¿no? Puede ocurrir. Es una hipótesis también, porque no dice que no. Bueno, ya se convenció. Y yo creo que encaja muy bien, porque además sería, y sobre eso quizás se puede escribir un cuento, ¿no? Hay un detalle extra, doctor. Roxana es además el nombre de la sobrina más querida de Ribeiro. Mire usted, eso es un dato que yo no tenía. No tenía ese dato. Es una dama de una simpatía singular, además de una belleza también muy apreciable, ¿no? Hay un homenaje entonces también a ella. Es un homenaje a ella. Claro. Roxana de la Puente Ribeiro, hija de su hermana Mercedes. Claro, sí, sí conozco pues a su sobrino Gonzalo, ¿no? Gonzalo es el único miembro de la familia a quien conozco, y me hicieron llegar un mensaje que habían visto precisamente el reportaje, la entrevista que ustedes me escribieron un lindo mensaje. Por supuesto le contesté. Y Gonzalo es una persona muy especial, es digno de sobrino de su tío, y a través de él es que me enteré incluso y le envié un mensaje a la hermana de Ribeiro, a Mercedes, ¿no? Y con el compromiso de Gonzalo de que le lea ese mensaje, porque realmente me enviaron unas líneas muy hermosas que ahí las conservo, que son testimonio de la, de la amabilidad, la generosidad. Uno explica por qué Ribeiro tenía esas calidades personales, ¿no? Ese culto a la familia, al cariño, a la generosidad, viene de esas circunstancias de haber sido parte de una familia muy hermosa. La relación con el padre también él la subraya. Eso es algo positivo, ¿no? Mientras otros autores han tenido una relación muy conflictiva, el propio personaje, ¿no? Aquí también tiene una relación conflictiva con el padre, pero fíjese usted, el destino sanciona ese mal comportamiento del padre, porque se muere, que no nos pase eso, ¿no? Se muere comiendo un durazno. Ahí el destino lo castiga, ¿ves? Por ser mezquino, y eso permite que Silvio pueda realizarse, porque yo creo que en gran parte se realiza. Un hombre que hace conciertos, que asume roles para los que no estaba preparado, porque a veces, usted sabe, Pedro, que uno se ve obligado a asumir roles que le pasa con frecuencia en la vida real y en la ficción, ¿no? Y gente debe tener entereza, debe tener coraje, y creo que todos los seres humanos estamos en esa circunstancia. Ahora quizá más que nunca, ¿no? Se puede apreciar y valorar a aquellas personas que en medio de estas circunstancias tan difíciles hacen posible la vida, ¿no? Que no dejan que la sonrisa, que la amistad, que el entusiasmo por el arte, la literatura, se mantenga ahí como una llamita encendida, y que de esa manera luchemos en contra de la oscuridad, ¿no? Porque vivimos dentro de una oscuridad, de la ignorancia es eso también. Por eso me permitió ver también estas conexiones que tiene el personaje con personajes de la obra de García Márquez, ¿no? Las coincidencias, haber trabajado esta figura del que descifra el mensaje, hace un juego muy hermoso. Este es un libro que deberían leer los jóvenes, debería trabajarse en los talleres literarios, ¿no? Porque enseña muchísimo acerca de esta capacidad fundamental, esta arma poderosa que es el lenguaje. En eso Ribeiro es un maestro, y para mí sigue siendo un reto, y bueno, me parece que hoy pues he hecho llegar mi pequeño aporte con la idea de ilustrarme también con lo que plantean. En general comparto los planteamientos que ustedes han hecho,
ha añadido algunas cosas en el análisis que usted conoce, ¿no? Pero en general coincidimos con eso, que es un personaje muy universal, muy especial, y claro, producto de la madurez, pues la madurez del propio autor, ¿no? Un hombre que ha recorrido, es posible que haga un cuento como ese, que comenzó siendo un escritor realista de situaciones muy concretas y ahora ya está en la trascendencia. Eso es lo que pasa con todos los seres humanos, vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo en el sentido del conocimiento, de la experiencia, y claro, eso es algo que en los escritores se da de manera mucho más acusada, como en el caso de Vallejo también, ¿no? 46 años y una extraordinaria concepción de la vida, ¿no? Y Ribeiro igual, porque su libro Prosas Apátridas, ahora me permití también sugerir una clave de lectura. En este cuento él toca varias notas, si queremos hablar musicalmente, toca varias notas, varias facetas, ahí está el arte, están las vacas lecheras, están las flores, están los mensajes, está el baile, una multitud de elementos que ha podido plasmar a través de este personaje, que es uno de sus más logrados, ¿no? De sus más, enriquecen al lector de una manera muy sugestiva. Así es, mi querido Pedro, y espero que sigamos dialogando, y muchas gracias. Trataré de enviar algunos, en este momento tengo quizás sea Atiguibas o varios relatos para poder terminar con esta variedad de ejemplos del arte narrativo de Ribeiro, que tanto nos apasiona, ¿no? Y ha sido una felicidad saber mire usted, es algo maravilloso, ahí nomás se da usted cuenta de la capacidad que tiene Ribeiro de generar, de crear nuevas realidades. El Club Ribeiro, qué creación tan maravillosa realmente alrededor de la figura de un escritor, y así cada escritor debería tener un club así muy generoso, muy abierto, como el de ustedes, que anima en estas circunstancias, ¿no? Así que ha sido una bonita oportunidad de volver una y otra vez sobre Ribeiro. Bueno, con eso creo que ya damos por terminada la sesión, porque ya nos pasamos largamente. En todo caso, la próxima, quizá en la primera parte, podemos conversar con otras personas acerca de sus inquietudes. Muchas gracias, Alex, ya nos pasamos largamente, ya damos por concluida la sesión. En todo caso, las preguntas, si hay alguna, ya será para la próxima o quedará para poderla contestar en algún momento. Muchas gracias, Alex, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Muchas gracias, profesor, muchas gracias a los asistentes, y de esta manera terminamos el curso por el día de hoy y nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche. Muchas gracias y buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, muchas gracias a todos, muchísimas gracias, realmente extraordinaria la presencia de ustedes, muy motivadora, se siente, y gracias a la colaboración siempre gentil de Alex y a la Academia Peruana, al doctor Marco Martos, nuestro agradecimiento por esta oportunidad. Muchas gracias, muy buenas noches.